En primer lugar, agradecer obviamente a la vicerrectora, al rector, a Darío Kuczynski y obviamente también al intendente que hoy va a estar presente en la jornada de cierre, bueno, a Alexia, bueno, a Nico Krepla, que después va a venir más tarde, al resto de los compañeros y compañeras del Ministerio de Salud, a Santi Pérez Teruel, que bueno, es docente de aquí, además de ser asesor general de gobierno en la provincia, bueno, muchísimos compañeros que trabajan con nosotros en la jefatura de asesores. Hablaba recién, hizo una referencia muy breve, la compañera vicerrectora, a un término que es el insomnio. Y yo no lo iba a contar, se los contaba hace un rato a ellos antes de la apertura, pero esa palabra detonó que yo lo cuente, cuál es el origen de estas jornadas, más allá después que las perfeccionamos y que fue una noche de insomnio, o más o menos. Fue así. Yo en general no me despierto de noche, me acuesto y me despierto con el despertador. Bueno, un día del año pasado, a mitad de año, me desperté a mitad de la noche y había pensado con nivel de detalle, como nunca había soñado nada en mi vida, unas jornadas muy parecidas a lo que terminaron siendo estas jornadas por el derecho al futuro en la provincia de Buenos Aires. En mi cabeza eran sobre la educación y la producción y el trabajo, y me levanté 4 de la mañana en invierno, total normalidad, y me puse a tipear cómo iban a ser las jornadas, el día tal en qué lugar, el día tal en qué otro lugar, eran en las universidades, una universidad nacional o provincial en cada una de las secciones electorales. Empecé a escribir los temas que se iban a desarrollar, etcétera, y lo mandé a la lista donde entre otros están los ministros o varios de los ministros y el gobernador. Y dije, che, soñé esto. Y el gobernador me contestó lacónicamente, ¿estás bien, Carly? Bueno, eso es el origen poco formal de estas jornadas. El origen formal es una discusión bastante más profunda que lo anecdótico que acabo de decir, que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires, luego de una experiencia que estamos transitando ya el 4º año de gobierno en nuestra provincia y que nos han tocado momentos realmente muy complicados, muy complejos, si lo sabrán Alexia y el resto de los compañeros de salud, durante esta gestión, en donde algunos hacen referencia a las 10 plagas de Egipto. Bueno, son casi las 10 plagas que nos han tocado, bueno, en la provincia de Buenos Aires, en la nación y probablemente en el mundo, en muchos casos que van, bueno, desde lo obvio, desde la pandemia, la sequía, la guerra en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos problemas, un contexto internacional, un contexto histórico tremendamente complejo, en el que lamentablemente muchas veces por esa vorágine, por esa necesidad de salir a dar respuestas a los problemas de manera inmediata, se hace a veces muy difícil ponerse a pensar en largo plazo. Es una cosa muy distante, en épocas más distópicas que utópicas, digamos. En general, cuando uno observa los debates que hay sobre el futuro, no tienen mucho que ver con otras épocas en donde el futuro se veía como algo más vinculado al progreso, a la mejora de la humanidad. Bueno, hoy cuando se discute el futuro en general, el escenario es mucho más distópico, mucho más incierto, mucho más oscuro. O por lo menos intentan que sea eso. Algunas discusiones intentan que sea eso. Bueno, justamente estas jornadas tienen como objetivo práctico, teórico y político, por decirlo de alguna forma, parar la pelota y ponerse a pensar un poquito sobre el futuro de la provincia de Buenos Aires y sobre el derecho al futuro, a tener una vida más próspera, más digna, en el futuro de todos y todas las bonaerenses. Y para eso hemos decidido discutir una serie de tópicos que nosotros creemos que nosotros definimos como derechos. Algunos otros dirán, no, eso no es un derecho, eso es un concepto. Algunos dirán, eso es un servicio, eso otro es una mercancía. Nosotros todas estas cosas que queremos discutir en estas jornadas a lo largo del año, ahora voy a hacer una referencia a cómo es el formato de estas jornadas, son derechos que le corresponden a los bonaerenses y las bonaerenses. Y los tenemos que poner en discusión, los tenemos que poner de relieve y tenemos que fijar un plan de trabajo para hacer efectivos esos derechos, dado que tenemos un camino de avance para asegurar esos derechos, pero no es un camino firme, digo yo. No es un camino firme el que todavía hemos logrado, y eso queda muy claro cuando uno mira los debates políticos hoy, en la televisión, en la radio, en las redes.
etcétera, en donde cosas que probablemente acá nadie dudaría, ¿sí? En todo este auditorio, nadie dudaría en sostener que la salud es un derecho. ¿Sí? Nadie lo dudaría. Ahora, hay referentes políticos que uno los mira en la tele y dice, bueno, los derechos no existen. No existe el derecho a la salud, no existe el derecho a la educación, no existe el derecho a la dignidad, no existe el derecho a la producción. Entonces me parece que hay algo en debate. Me parece que hay algo en debate y que nosotros lo tenemos que poner en el centro. La existencia, efectivamente, la naturaleza de esos derechos, la existencia de esos derechos, cómo trabajar políticamente, técnicamente, para asegurar esos derechos. Nosotros hemos desarrollado un programa para estas jornadas, van a ser 8 reuniones, que se corresponden, vos decías que agradecías que se hayan hecho acá, no es casual, por muchas razones no es casual. En primer lugar, porque están previstas recorrer todas las secciones electorales en el orden de esas secciones electorales. La primera, José Cepaz está en la sección electoral primera, vamos a terminar en la sección electoral octava en La Plata, una vez recorrida toda la provincia de Buenos Aires discutiendo otros derechos que consideramos que deben tener, que tienen, que les corresponden a los bonaerenses y las bonaerenses. En esta universidad en particular, porque tenemos muchos amigos, además, muchos compañeros, muchos amigos, y porque además es una universidad que tiene una facultad de ciencias médicas, de ciencias de la salud. O sea que cuando definimos discutir a la salud como un derecho, casi naturalmente se nos vino a la cabeza, si es en la provincia de Buenos Aires, discutirlo acá en la UNPAS. Vamos a seguir, hay algunas que ya tienen fecha y lugar, el 28 de abril en la Universidad Nacional del San Antonio de Areco, discutiendo el derecho que tienen las personas al arraigo y a desarrollarse en el pueblo en que nacen, a tener un trabajo, a tener estudios universitarios, a tener una vida digna y próspera en el pueblo en que nacen sin necesariamente tener que emigrar de sus lugares, y eso es algo que es muy caro a los sentimientos de los bonaerenses y las bonaerenses de lo que se conoce como el interior de la provincia de Buenos Aires. Un debate totalmente necesario y que ha estado descuidado, realmente muy descuidado hace muchos años en la provincia de Buenos Aires. El 11 de mayo vamos a estar en la Universidad de Quilmes, en la San Antonio de Areco, segunda sección electoral, Quilmes, tercera sección electoral, discutir el derecho a la producción. Ahí vamos a contar con la participación de un economista muy experto, muy reconocido, muy renombrado, un economista coreano llamado Ha-Joon Chang, que es un economista defensor de la industrialización, de la producción industrial, de la generación de empleo genuino, etcétera, y que gran parte de su obra, más allá como economista, ha sido como divulgador y ha ido desmitificando, bueno, todas las mentiras que nos han contado desde el neoliberalismo sobre cómo las naciones se han desarrollado sin intervención del Estado y con libre comercio. Las desbarata una por una a todos esos mitos este economista. Después vamos a continuar en la cuarta sección, derecho a la educación, quinta sección, derecho al disfrute, sexta sección, derecho a la protección, séptima sección, derecho al hogar, y vamos a cerrar en La Plata, en la octava sección electoral, con una discusión sobre el derecho a la dignidad y el trabajo. Ese es el esquema, ese es el plan con el que vamos a trabajar a lo largo de todo este año. La idea es hacer una de estas jornadas por mes, tener las relatorías, tener un material de discusión hacia el final, porque es un año clave en donde en muchos casos se elige el futuro de la patria, pero también el futuro de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué discutirlo en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué nos parecía meritorio discutir el derecho al futuro en la provincia de Buenos Aires? Ustedes seguramente, como todos nosotros, estamos bastante contaminados con las discusiones políticas que nos muestran desde los medios porteños, ¿sí? Como dice Axel, cosas que se muestran desde la ventanita del Obelisco. A nosotros nos miran, ¿sí?, con un zoom, con un larga vista, desde la ventanita del Obelisco, y sobre eso sacan ciertas conclusiones de lo que es el conurbano, la provincia de Buenos Aires, pero con total desconocimiento de lo que es el conurbano, de lo que es la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires. Y en efecto, en general, lo que se termina mostrando de la provincia de Buenos Aires desde los medios porteños son todas cosas horribles y malas. Ponen el foco siempre en los problemas que existen en la provincia de Buenos Aires, que obviamente existen en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene déficits estructurales desde hace 40 o 50 años, en todas las materias, en salud, en educación, en seguridad,
en producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas muestras muy sesgadas de lo que es la provincia de Buenos Aires obvian un montón de cosas muy potentes, muy ricas, muy diversas que ocurren en la provincia de Buenos Aires. Para no abundar con datos, en la provincia de Buenos Aires pasa el 40% más o menos de todo lo que pasa en la Argentina. Está el 40% de la población, tiene el territorio continental más grande, la provincia de Buenos Aires, aproximadamente el 40% de la producción industrial, el 35% de la producción agrícola, el 35% de las exportaciones, y también cosas no positivas pasan en la provincia de Buenos Aires. Tenemos los principales bolsones de pobreza y de indigencia en términos absolutos de todo el país. Como cualquier lugar, tiene cosas positivas y tiene desafíos y caminos para recorrer para mejorar las condiciones de vida, en este caso de los bonaerenses. Y además ahora, el otro día estaba leyendo una nota bastante interesante y ahora cuando venía para acá, para la universidad, venía también leyendo. Hola Dani, querido. Un aplauso para el compañero Daniel Goyán, que más que se lo merece, El otro día veía una nota del diario que hacía referencia a un político, a un referente del peronismo, sin decir quién es, estas notas en off, que se refería a que estamos viviendo en la política en Argentina como una fase punk, ¿sí? Que básicamente la gente veía que no hay futuro y que había que romper todo, ¿sí? Decía esta referencia, que no sé quién es, pero creo que de algún modo acertada en lo que le pasa efectivamente a alguna gente y de lo que se quieren apropiar para llevar a cabo su campaña política algunos dirigentes de la oposición. Pero ahora cuando veníamos para acá, leía otra nota, ahora sí de un compañero, de un amigo además, de Ignacio Ramírez, un sociólogo, un politólogo, un analista de la situación política, que también tenía un diagnóstico similar. Como que hay gran parte de la población hoy que está muy descontenta con lo que pasó en los últimos años con el gobierno de Macri y en parte con que muchos de los desafíos que habían quedado pendientes nuestro frente político no pudo administrarlos, por distintas razones, entre tantas otras razones por estas 10 plagas de Egipto que nos han tocado, pero obviamente seguramente por insuficiencias en nuestras decisiones o cavilaciones o dudas en nuestras definiciones políticas dentro de nuestro frente político. Pero la solución no me parece que sea romper todo, ¿sí? Podemos estar en una fase de descontento, podemos estar en una fase de enojo, como cuando yo era adolescente, esta idea de no hay futuro, entonces rompamos todo y armemos todo de nuevo. Uno medio que se crió también en esa concepción, sobre todo a principios de los 90, a medida que se desarrollaban los 90, la segunda fase neoliberal de la Argentina, parecía que las cosas no tenían salida. Y hoy a mucha gente puede parecerle más o menos lo mismo. Yo lo que quiero plantear para estas jornadas, para los distintos temas hoy en materia del derecho a la salud, es que debatamos si hay futuro o no hay futuro y cómo debería ser el futuro. Me parece que no está en nuestras manos y que no tiene que ver con romper todo. Tiene que ver con sostener lo que está bien, mejorar lo que todavía hace falta, darse un camino de soluciones a los problemas. Nosotros siempre lo decimos, en el gobierno anterior, con pauta, con publicidad, con marketing, donde había un problema, había un ocultamiento, como para que ese problema no apareciera, por lo menos por la tele, pero el problema seguía estando. ¿Sí? Cuando los hospitales se caían a pedazos, cuando no había camas de terapia intensiva, cuando no había respiradores, cuando faltaban los remedios, no es que, bueno, si no salía en la tele el problema no existía, el problema seguía existiendo. La única diferencia es que lo escondían abajo de la mesa y quizá pensaban que de esa forma no iba a tener un impacto político o un impacto electoral. Lo que nos pidió, acá hay varios compañeros del gabinete, lo que nos pidió el gobernador el primer día de gestión es que los problemas los saquemos debajo de la alfombra, los problemas los saquemos debajo de la mesa, lo pongamos sobre la mesa, lo estudiemos, los analicemos y empecemos a darle un camino de solución, sabiendo que muchos de esos problemas no se van a solucionar en 4 años, en un periodo de gobierno. Los problemas estructurales justamente son problemas estructurales porque son de larga data y porque va a costar muchísimo solucionarlos. Ahora, en algún momento hay que empezar a darle un camino
de solución a todos esos problemas. Eso es lo que venimos haciendo con esta coyuntura tan compleja en donde, entre otras cosas, perdimos, entre comillas, 2 años justamente de nuestro plan de gobierno porque tuvimos que reorientar los recursos y nuestros esfuerzos hacia la pandemia, entre otras cosas. Y creo que ahora es el momento de darnos este debate. Nosotros ya lo empezamos a dar, apenas pasó la peor parte de la pandemia, lanzando un programa que, como ustedes sabrán, se llama 6x6 y que tenía una lógica muy sencilla. A 6 años de crisis en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Vidal y los 2 años de pandemia, necesitamos como mínimo 6 años de políticas de Estado en las distintas materias, en educación, en salud, en seguridad, en producción, en trabajo, en obra pública, etcétera, 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 como mínimo 6 años para empezar a solucionar esos déficits estructurales, esos problemas permanentes que tiene la provincia de Buenos Aires. Los compañeros de salud acaban de hacer lo mismo, acaban de lanzar en ese mismo marco un plan quinquenal, que lo presentaron el otro día en el COSAPRO, en el Consejo Provincial de Salud, en donde hacen lo mismo, establecen cuáles son los lineamientos para los próximos 5 años de cómo ir solucionando todo lo que tenemos pendiente en materia de salud en la provincia de Buenos Aires. No sé si estamos para utopías, realmente. Yo creo que las utopías siempre sirven, como dijo alguna vez, para marcar el camino, para dónde hay que ir. Pero por lo menos no estamos para desalentarnos y para decir está todo mal, hay que romper todo, hay que empezar de nuevo, no sirve nada, como vienen a proponer algunas fuerzas políticas, como vienen a proponer algunos referentes políticos. Yo creo al revés, realmente yo creo al revés. Hay cosas que están mal, nos tenemos que organizar, tenemos que pensar, no tenemos que romper nada. No hay que romper nada, hay que mejorar las cosas. Esto de romper algo, de romper todo, tiene su capítulo propio en la provincia de Buenos Aires, además. No sé si habrán escuchado muchos referentes del oficialismo, en algunos casos, y de la oposición, porque también hemos tenido nuestros propios referentes que vienen con esta idea loca de que piensan que separando, descuartizando la provincia de Buenos Aires, se van a solucionar los problemas. No, así no se soluciona ningún problema y es un ridículo en sus propios términos. Si el problema sería la magnitud, la cantidad de población, bueno, ¿qué decir de países como China que tienen 1.200 millones de personas? Habría que dividirla en 1.200.000 partes a China con ese mismo argumento totalmente errado. Me parece que va por otro lado. Me parece que va por organizarse, por trabajar, por integrar más en vez de dividir la provincia de Buenos Aires, por recuperar la identidad o las identidades diversas que tiene la provincia de Buenos Aires y sobre esa base trabajar los distintos aspectos políticos, los distintos aspectos de gestión. Esto es la propuesta de estas jornadas. Son unas jornadas para el debate, son unas jornadas para la reflexión, son unas jornadas para la militancia, son unas jornadas para el pensamiento técnico, científico, son unas jornadas para que establezcamos una agenda de trabajo que nos permita efectivamente de acá a unos años tener una provincia mucho más desarrollada, con una idea de progreso, con una utopía para perseguir. Me parece que este es el punto que nosotros queríamos presentar. Yo tenía eso para decir, esta es la primera jornada, les deseo a todos los expositores, que bueno, varios están acá, mucha suerte, que tengamos lindos debates, que tengamos lindas presentaciones y bueno, después esperar el cierre con Nico, con el intendente, con el rector y bueno, con el gobernador de la provincia. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Esto era lo que tenía que presentar. Le paso el micrófono a Alexia.